empezamos con este webinar de cómo hacer tu podcast. Bueno, primero, ¿qué es un podcast? Un podcast es una pieza de audio periódica, es una pieza digital que tiene una secuencia, que tiene una serie de episodios. Normalmente lo podemos contextualizar dentro de un programa. Es un programa de audio. Los podcasts en realidad no son nuevos. Más o menos en el 2006 me parece que fue Apple quien puso este término, ¿no? Y hoy en día, hace un par de años, están en tendencia, ¿no? Y de hecho creo que es porque estamos en una sociedad del entretenimiento digital. Tenemos Netflix, tenemos Creana para seguir aprendiendo, tenemos tantas cosas digitales, el mundo se ha transformado digitalmente que los podcasts están ahí. Entonces, eso es un podcast, básicamente, no hay mucha ciencia detrás de eso. Entonces, si ustedes quieren empezar a hacer sus podcasts, voy a darles algunas pautas en este momento para que podamos empezar con ello y ver qué es lo que podemos aplicar. Y todo es a partir de mi experiencia con Creana Podcast. Bueno, ahora voy a poner la presentación. Eso, Creana y ya. Bueno, lo primero que yo les recomiendo para poder empezar a hacer este podcast es que ustedes se pregunten por qué quieren hacer un podcast. ¿Qué hay detrás de ello? Por ejemplo, si tú tienes un emprendimiento, vale, yo lo quiero hacer porque, bueno, quiero que sea una herramienta de marketing para seguir dándole awareness a mi marca, ¿no? Entonces, de repente por ello, si a lo mejor tú crees que esta es una herramienta para potenciar tu marca personal, vale, puede ser. O si de repente quieres entretenerte, quieres que tu comunidad esté, tener una comunidad, conversar con alguien, ser parte de algo grande, digamos, a través de podcast, también está bien. Pero lo importante, ¿y por qué voy con ello? Es que te plantees objetivos. ¿Cuáles van a ser esos objetivos que quieres lograr con este podcast? ¿Quieres exponenciar tu marca nuevamente? ¿Quieres darle awareness? ¿Quieres divertirte, pasarla bien? Esto te va a servir para que sepas, ok, estoy yendo por este camino, estoy viviendo bien, estoy viviendo mal. Y no se olviden de que sean objetivos SMART, medibles, ¿vale? Bueno, eso es lo primero. ¿Por qué quieres hacer este podcast? Entonces yo me voy a detener un poco en los podcasts como una herramienta de content marketing específicamente, como una herramienta de marketing de contenidos. Y aquí les tengo algunos datitos. A ver, hay 1 millón de blogs y aproximadamente 7 billones de personas. Eso es un blog por cada 7 personas, ¿ok? Aproximadamente hay 700.000 podcasts. Eso es un podcast por cada 10.000 personas. Esto significa que hacer podcast es 1428 menos competitivo que un blog. Yo no estoy diciendo que no hagamos blog, solo estoy diciendo que los podcasts tienen mucha menos competencia como una herramienta de content marketing. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, sucede porque se ha puesto en tendencia hace poco, pero sucede por algo muy importante. Esto, de hecho, es que sucede porque la audiencia está más comprometida con los podcasts que los blogs. Esto es una data de un estudio último que sacó este año. De hecho, les voy a dejar de repente más tarde en los comentarios este link con este estudio que han hecho del crecimiento de los podcasts como herramienta de marketing. Y es que este estudio nos dice, que sacaron hace poquito, me parece que en enero de este año, que la audiencia está más comprometido que blog. De hecho, sí, el 80% aproximadamente de oyentes de los podcasts escucha casi el 80% de un podcast entero, ¿no? Entonces, ¿esto por qué sucede? Porque es multitask, porque es mobile, porque es fácil de consumir. Yo para escuchar un podcast no necesito tener tanta atención en un artículo, por ejemplo, ¿no? Yo puedo hacerlo mientras me baño, puedo hacerlo mientras cocino, puedo hacerlo mientras me estoy yendo al trabajo en el bus. Es fácil de consumir. Por eso es que los podcasts tienen a su audiencia mucho más comprometida que otras herramientas de content marketing como un artículo de blog, por ejemplo. Entonces, ya teniendo este contexto, por eso, de hecho, porque están aquí, ya deben saber
deben tener algún bichito, un interés por generar un podcast, por hacer su primer podcast. Así que dejo sobre la mesa estos datos para que ustedes puedan reflexionar si realmente es lo que quieren y animarlos a hacer sus podcasts. Entonces ahora sí, vamos con el paso a paso para hacer tu primer podcast. Eso, vamos con el paso a paso. Lo primero, gente, esto es súper importante. Elijan un tema que te apasione, elige un tema que quieras hablar, que quieras decirle al mundo. Obviamente que sea un tema relevante para tu audiencia, obviamente, pero sea un tema que a ti te encante. Si a ti no te gusta ese tema, no vas a tener de qué hablar, te vas a aburrir. Y en ese sentido tiene que ser un tema general, un tema del que puedas hablar en muchos episodios, Por ejemplo, a mí me gusta hablar un montón de habilidades y si quiero hacer un podcast de habilidades en general, podría pensar en desglosarlo en varios episodios, ¿no? El primer episodio que sea habilidades para millennials, el segundo episodio que sea habilidades para líderes, el tercer episodio que sea cuáles van a ser las habilidades del 2030. Entonces tiene que ser un tema general y que vayas tú acortando en una serie de episodios. ¿Qué más? Esto, por eso la idea, un tip es que crees una lista de 10 a 15 episodios para este tema, ¿ok? Entonces tú ya ahí vas midiendo qué tanto potencial tiene este gran tema que vas a elegir y que te guste aquí a ti, que sea para un público objetivo determinado que tú estés eligiendo, ¿vale? ¿Cuál es el segundo paso? Importantísimo, luego de que hayas elegido este gran tema, en mi caso, habilidades, elige un buen nombre para tu programa y para tus futuros episodios. Ese es un tip que me ha enseñado Creana Podcast y es que piensa mucho en cuáles van a ser los namings de tus episodios. Porque la gente, si ustedes se ponen a pensar, ustedes si son podcasteros, ven y seguían normalmente en Spotify de acuerdo al tema. Si tú un nombre de un tema es lo primero que ves. O sea, el naming es lo primero que vas a ver en la lista de reproducción de Spotify. Entonces, si te llama la atención, lo vas a escuchar. Así que préstale mucha atención a eso. Cuando hagas este planning de episodios, cuando hagas este desglose de 10 a 15 episodios, trata de que plasmes ideas de cómo puedes hacer que estos namings sean distintos, que sean disruptivos, que vayan directamente a lo que tu audiencia quiere escuchar, ¿ok? Entonces piensa este buen nombre para tu programa y para tus episodios. Saludos ahí a Jesús también. Tercero, vamos con el tercer punto. ¿Cuál va a ser tu formato? Ok, ya elegí mi gran tema, ya elegí el nombre, ya elegí los potenciales nombres para mis episodios. Esto también puede ir de acuerdo, vayas avanzando con la grabación de los episodios. Piensa cuál va a ser tu formato. ¿Vas a tener invitados? ¿Vas a tener entrevistas? ¿Vas a ser tú solamente haciendo un speech en un monólogo? ¿Cómo es que va a ser? Y ahí también piensa en la duración. ¿Cuánto va a durar este podcast? Estuvimos investigando en realidad para esto y es que los expertos no llegan a una conclusión de cuánto es la duración recomendada para un podcast. Un podcast puede ser de 10 minutos, puede ser de 5, puede ser de 1 hora. Lo importante, y aquí mi tip más importante, es que tu contenido se dé abasto en esta duración. No alargues el contenido. Si tú piensas que tu podcast está bien en 10 minutos, perfecto. La idea es que no se sienta que sea alargado, que es forzado, porque si no, no vas a poder enganchar a tu audiencia y ellos se van a dar cuenta. Así que piensa en esta duración. Yo, desde mi perspectiva, recomiendo que sea una duración de acuerdo a tu público objetivo. Nuevamente, por ejemplo, en Creana Podcast normalmente tenemos una duración de 20 a 30 minutos. Y esto sucede, ¿por qué? Porque nuestro público objetivo son jóvenes, son millennials, son súper digitales porque aprenden online. Entonces, son personas que tienen más o menos este promedio de escuchar un podcast, ¿no? Y aparte, eso lo vas a poder medir también cuando en la plataforma donde alojes tus podcasts y te brinde algún resultado y hasta cuánto llega a tu audiencia, hasta qué momento de tu episodio llega a tu audiencia, ¿no? Entonces, ahí vas
podrías reestructurar esta duración, cambiarla al futuro, ¿no? Importante siempre medir eso. Y bueno, lo que les decía, el estilo. ¿Cuál va a ser el estilo de tu podcast? ¿Vas a invitar a gente? ¿Vas a hablar tú solo? No sé, hay tantos estilos ahí. Tú puedes plasmar la creatividad que tú quieras. En verdad, eso es lo que tú debes plantear. Y eso, recuerda que esto va a formar parte de tu concepto del podcast. Esto va a definir cómo va a ser tu podcast. Y la idea es que con tu audiencia, vaya identificando ese estilo. Cuarto, esta es la parte más chévere y para mí este es un cuarto paso fundamental. Esto tiene que pasar. Arma una pauta. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esta pauta? La pauta va a resumir los puntos claves de qué va a ser tu podcast, la estructura mínima que va a tener tu podcast. Entonces, por ejemplo, si vas a plantear una introducción, vas a plantear una presentación del invitado, vas a plantear un segmento de preguntas, un final, ¿cómo va a ser la estructura de ese podcast? Yo te recomiendo que si, por ejemplo, tengas un formato de conversación, esta pauta te va a ayudar a saber cuáles van a ser esos puntos que tú vas a tener en el podcast. Así sea, no tengas segmentos marcados, vas a poder guiar a tus oyentes, ¿no? La idea es que no se pierdan, la idea es que este podcast tenga sentido. Entonces, por eso ahí va a estar esa pauta que te va a ayudar. Te sirve para no quedarte en blanco, te sirve para darle estructura y te sirve también para medir tus tiempos y sepas a qué momento le vas a dar determinado tiempo. Así creo que ya lo han puesto en los comentarios, pero nosotros tenemos un formato de Creana Podcast que te lo estamos dejando en la sección de recursos, lo puedes descargar, úsalo como guía para que puedas armar tu pauta. Quinto paso, vamos con ello, los equipos. Y aquí también me voy a detener un poco. Y el principal mensaje que voy a dar aquí es que no necesitas mucho, no necesitas grandes cosas. Así como cuando, por ejemplo, quieres tomar una foto a alguien, puedes hacerlo a través de tu celular, también puedes hacerlo a través de tu celular, puedes grabar a través de tu celular. Entonces, aquí tenemos 3 equipos indispensables. Una grabadora, micrófonos y audífonos. A ver, no se asusten con esto de grabadora, porque no me refiero a una gran grabadora ni nada de eso. Puede ser tu celular. Por ejemplo, yo tengo un iPhone, puedo grabarlo a través de mis notas de voz. Incluso en micrófono, tampoco necesitas un gran micrófono. Puede ser el micrófono de tu audífonos para empezar. O sea, para empezar, si tienes poco presupuesto, ármate con eso, ¿vale? Y ya en el futuro, de repente, cuando vayas teniendo mayor presupuesto, puedes pensar en tener una grabadora más profesional, como una Zoom, no sé si la han visto, pero la grabadora Zoom es una grabadora portable. Puedes pensar en un micrófono solapero, no cuestan mucho, los pueden encontrar de manera online. Y bueno, los audífonos que todos los tenemos, los audífonos que vienen con el celular. O de pronto ya quieres profesionalizarte y puede ser unos Sennheiser, ¿no? A lo mejor, y armar tu cabina. Pero la idea, y aquí quiero dar otro mensaje, es que yo sé que se tiene que escuchar bien, pero más que eso es tu contenido. Tu contenido es lo que va a mandar, es lo que va a enganchar. Si tú no tienes, a pesar de que tengas los mejores equipos y todo, si tu contenido no es bueno, la gente no lo va a seguir, la gente no va a seguir tu podcast. Así que más que eso, más que los equipos grandes y todo, prioriza tu contenido y dale más foco a eso. Siguiente. El siguiente paso es que ya tengo el podcast, ya lo grabé. Antes de eso, es hora de publicarlo. Para publicarlo, obviamente, necesitas editarlo. Hay un software que te voy a recomendar en el caso de que no puedas acceder a Adobe Audition, ¿no? Que es Audacity. Apunta ese nombre, Audacity. Audacity es un software gratis que nos lo brinda y que puedes ahí editar tus podcasts. Ahí puedes ponerle efectos, puedes ponerle música, puedes ponerle lo que tú quieras. Así que si no puedes acceder a Audition o a un Pro Tools, puedes acceder también a este software de manera gratuita. Así que ve por ello. Entonces, una vez que ya lo hagas y que tengas este archivo en MP3 o en WAV, llegó el momento de distribuirlo en alguna plataforma. ¿Cómo funciona esto? Puede pasar
normalmente lo que yo recomiendo es que vayas a una plataforma que lo que haga es distribuir tu podcast a través de distintos programas como Spotify, como Apple Podcast, ¿no? Este programa lo que hace es centralizar todas las aplicaciones donde se reproduciría tu podcast. Y aquí tengo 3 recomendaciones. Esas son plataformas gratuitas de alojamiento. Ahí van a vivir tus episodios. Yo la que usamos en Creana Podcast es la de Anchor, anchor.com. Es gratuita, puedes ahí alojar tu podcast. Anchor, lo chévere es que puedes también, siempre te da data, siempre te dice no solamente cuántas reproducciones tiene, sino cómo va la curva más o menos de la gente que escucha tu podcast, desde dónde te escucha, cuáles son los episodios más escuchados, ¿no? Entonces, a mí me gusta particularmente y yo la recomiendo, sí, es gratuita, ojo, y puedes ahí publicar varios episodios. Así que te recomiendo Anchor. Otra que también recomiendan los podcasters es archive.org. Es una plataforma gratuita también. Es una plataforma gratuita, dicen que es muy confiable, que es muy fácil también de poder usar. Así que puedes usar también archive.org. Y otra que también están recomendando mucho por ahí la gente podcastera es iBooks. iBooks, lo único malo, tiene muchas bondades, como que puedes poner muchos episodios, que es fácil también, pero sí, ojo con iBooks, que lo que hace es ponerte anuncios en tus podcasts. Así que evalúa eso también. Y antes de pasar a otra parte, es que quiero recomendar que si tu podcast lo quieres poner en Spotify, lo puedes hacer a cualquiera de estas plataformas de alojamiento, pero Spotify justamente ha profesionalizado mucho el tema de los podcasts, porque de hecho el año pasado les fue súper bien, les fue increíble con los podcasts, han tenido una rentabilidad increíble con este nuevo formato, y ahora Spotify tiene un landing que se llama Spotify for Podcasters, y Spotify por Podcaster te da data muchas más, creo que es mucha más completa que la que yo estoy usando en Anchor. Entonces ahí te dice, por ejemplo, en qué momentos de tus podcasts siguen tus oyentes, ¿no? Tiene de verdad que las estadísticas es lo más chévere de Spotify for Podcaster y obviamente es gratuita. Así que buenísimo. Y bueno, y ya está, es eso. Creo que lo he dicho muy rápido, pero si quieren en la parte de preguntas lo vamos a poder profundizar un poco más, o cualquier pregunta que ustedes tengan, cuéntenme, pero ya está, son 7 pasos que más o menos te ayudarán, que en realidad te ayudarán a sacar adelante ese podcast. Y este es el momento, aprovechen este tiempo para poder hacerlo, porque lo tienen, y necesitas solo tu celular, audífonos y tu contenido. Ahora, la gran pregunta del millón, ¿el podcast es rentable? Muchos de ustedes seguro están aquí porque quieren rentabilizar ese podcast, ¿no? Porque todo esfuerzo tiene que tener algún tipo de contribución. Esto va a depender de acuerdo a tus objetivos. Si tú quieres, por ejemplo, que tus podcasts te sirva como una herramienta para que para que te dé algún tipo de bonificación monetaria, mira esta data. Aquí encontré, nuevamente es el estudio que han sacado este año Music.com, ¿no? En este 2020, y el crecimiento del podcast es increíble. O sea, miren esa curva, 2015 69 millones y el 2020 659 millones. Esto más o menos, este crecimiento del podcast revenue que dicen, en verdad es súper bueno, ¿no? Entonces, de verdad que miren esta tendencia, el podcast tiene para rato. Y yo ya les dije que es porque es fácil de consumir, es fácil, no tienes que hacer esfuerzos para nada. Así que piénsenlo, ¿no? De hecho, el 69% de personas que escuchan podcast estuvieron de acuerdo que los anuncios que escucharon a través de los podcasts, de hecho, se enteraron de nuevos productos a través de ellos. Así que piensen en eso, piensen en esa data. Y nada, en verdad, eso es, gente. Eso es. Yo, antes de pasar a la parte de preguntas, que ya me están pasando algunas preguntitas, quiero decirles que conmigo pueden hablar cuando quieran, en verdad. Y que yo siempre voy a estar en Creana Podcast. No se olviden
pueden ir a Spotify directamente y darle un clic a seguir. Ahí estamos sacando siempre nuevos podcasts, en realidad con muchos invitados, con profesores. Por ejemplo, hemos hablado, el último que sacamos fue de emprendimiento, cómo por fin empezar a emprender y qué es esos mitos de los que se habla sobre el emprendimiento. Y también, de hecho, hablamos de todo, en realidad, hablamos de todo, de muchísimo. Los invito a ir a Creana Podcast, ahí yo hosteo, tengo el gusto de hostear este gran podcast y nada, nos escuchamos ahí siempre. Bueno, ahora voy a pasar a la parte de preguntas. A ver, Pía me está pasando. Voy a poner ahora sí mi cámara completamente. A ver, ahí. Pía me dice, dice, ¿cómo empezaste a hacer podcast? A ver, ya les conté al inicio, fácil, de repente no estabas conectado en ese momento, pero fue porque Creana, mi gran equipo de Creana, me propuso esta idea de hostear Creana Podcast. Yo trabajo en el área de content marketing y fue increíble, de verdad. Yo no pensé que me iba a enamorar tanto de los podcasts y fue una época y una etapa muy chévere porque era el momento justamente en que los podcasts venían en crecimiento, ¿no? Y he conocido gente hermosa, he conocido a muchos invitados que tienen tanto por decir. Yo cada vez que salgo de Creana Podcast, de la cabina de audio, siempre salgo inspirada, porque salgo con muchos aprendizajes, de todo para la vida. En verdad, salgo feliz, porque me encanta hacerlo. Vamos con otro. ¿Qué es lo más chévere de hacer podcast en Creana? Creo que ya lo contesté, que es que justamente salgo con tantos aprendizajes para la vida. La vez pasada hablé con Raquel Roca, que es una speaker internacional. Ella justo va a sacar un curso de skills y ella me inspiró tanto. Por ejemplo, les dejo una frase que dice que la pasión tuya tú no la encuentras en el trabajo. Si tú no tienes una pasión, si tú no tienes un propósito, eso nadie te lo va a dar. Y de hecho yo salí de ese podcast y dije, wow, y es verdad, yo lo estoy viviendo ahora en Creana porque me encanta todo lo que hago. Y de hecho esta semana hemos estado full en modo cuarentena, brindándoles mucho contenido, trabajando a toda hora para ustedes. Y de verdad que la pasión es increíble, es increíble. ¿Qué más? A ver, Catherine Méndez Vilota dice, si queremos grabar 2 personas, pero estamos en distintos lugares, ¿qué recomiendas? A ver, Catherine, lo primero que yo te recomiendo es tu pauta. Arma tu pauta y pon segmentos claros de cuándo vas a intervenir tú y cuándo va a intervenir tu compañero. De esa manera, para que ustedes sepan en la edición, sobre todo en la grabación y en la edición, van a poder saber en qué momentos van a intervenir. Y si, por ejemplo, lo quieres hacer un poco más natural, digamos, puedes hacerlo, porque en el programa de edición, en verdad, puedes hacer mucha magia. Yo la vez pasada, les cuento sinceramente, tuve que volver a grabar un podcast con un invitado, pero ¿qué pasaba? Que mi voz había salido súper mal, había salido terrible, pero ya no podía grabar el podcast de nuevo porque mi invitado se había ido, era un extranjero que ya se había ido. Pero, como mi voz era la que estaba mala, yo volví a grabar sobre ese podcast. Entonces escuchaba el audio de él y planteaba las respuestas que yo ya había dado en el podcast anterior malo y yo lo doblaba. Y salió súper bien. Yo no les voy a decir cuál fue ese episodio que volví a grabar, sinceramente, pero a ver si se dan cuenta. Vamos a ver si se dan cuenta. Pero nada, eso te recomiendo, Catherine. O sea, que tengas tu pauta bien armadita y cuáles son los momentos en que ambas ustedes van a intervenir. De repente pueden hacer una pasada un poco aleatoria de cómo va a ser esta estructura por teléfono y ahí quedan más o menos cuáles van a ser las palabras que van a cruzar, ¿no? Para que se vea un poco más orgánico. Vamos con otro. A ver. Dante Rivadeneira. ¿Nos repites las plataformas para editar audio? Claro que sí. Bueno, a ver, si no tienes acceso a Pro Tools de Apple o si no tienes acceso a Adobe Audition, puedes ir a Audacity. Audacity, acuérdate de ese nombre. Audacity es una plataforma gratis donde puedes editar. Ellos en verdad te dan la herramienta. Puedes hacer casi lo mismo que Audition, así que no hay ningún problema. Te lo recomiendo. A ver, Jessica Ortega, ese nombre me lo conozco. Hola Jimena, ¿cómo elegir el nombre correcto para un podcast? Gracias por tu ayuda. A ver, piensa en algo disruptivo. Primero piensa en tu tema general, que sea un tema general,
y luego piensa cómo vas a darle la vuelta a ese tema a través de un naming poderoso, un naming disruptivo, un naming que digas, yo quiero escuchar sobre eso. Eso es importantísimo. Ponte en el lugar de tus oyentes y qué palabras clave van a hacer que este podcast sea, que quieran escucharlo. Eso es importante. Y siempre acuérdate también algo que yo uso mucho para generar contenidos a través del blog, a través de los podcasts, es lo emocional. Incorpórale una palabra emocional a tu naming. Y eso es chévere porque la gente se identifica con la emoción. Ponte en el lugar del otro, piensa disruptivamente y vas a conseguir un naming ideal. Y prueba, no hay un secreto tampoco. Pues si no te funciona uno, cambias al otro, no hay problema. Seguimos. Alejandro. A ver, Dante otra vez me contesta. Ok, si entrevistamos a otra persona por Zoom, otra herramienta, ¿cómo lo grabamos? Podrías poner, ya esa es una parte más técnica, pero me parece que si tú tienes, por ejemplo, solo un micrófono, puedes hacer que este micrófono les dé a los dos. Entonces los dos intervengan en los momentos y se acerquen, digamos, más al micrófono cuando estén grabando, ¿no? Cuando les toque el turno, podría ser. No sé si respondo tu pregunta ahí. A ver, Alejandro Armando Alvarado Cosio. Ok, ¿cómo rentabilizamos lo del podcast y cómo funciona eso? Bueno, a ver, ¿cómo podemos rentabilizar? Primero, puedes pedir, si tu podcast se hace súper conocido, puedes pedirle a auspiciadores que, bueno, valga la redundancia, auspicien tu programa. Entonces lo que haces es poner ciertas cuñas, son segmentos de audio en tu podcast, que lo que hagan es promocionar sus productos o servicios de estos auspiciadores. Si tú, por ejemplo, tú tienes una marca, ¿no? Y quieres hacer un podcast, puedes ponerle a tu podcast alguna cuña con una promoción de tus productos o servicios. Esa es la manera como ahorita se está rentabilizando los podcasts. Sí me han preguntado si Spotify te paga por tener varios seguidores o por tener unos buenos resultados en tus podcasts. Me parece que no lo hace. El que hace es iBooks, pero tendrías que tener más o menos 10.000 reproducciones a más en un episodio. Así que la manera ahorita como se está rentabilizando el podcast es a través de auspiciadores o auspicios de tu propia marca, ¿no? De que otros productos o servicios que tú quieras promocionar o, bueno, vender. Y ya les dejé ahí un datito de que el 69% de gente que escucha un nuevo producto o servicio se entera a través de un podcast. Entonces, de hecho, ese indicador es más alto que normalmente cuando una persona ve YouTube. Ese es un dato que lo pone este estudio, ¿no? Bien, seguimos. Guillermo. Hola, Jimena. ¿Crees que es necesario una voz de locutor para poder hacer un podcast? Yo creo que sí, la voz es muy importante. Hay que medirla siempre. Ahí para eso te recomiendo un gran curso que estamos sacando, que ya hemos sacado con el genial Mario Arbizu. Tenemos un curso de Descubre la locución y haz vivir tu voz. Sí, es importante entrenarla porque a través de tu voz es muy sensorial el podcast. O sea, solamente lo escuchas, es como una música. Entonces la voz tienes que entrenarla, tienes que tener matices, tiene que tener entonación. Este curso te va a ayudar mucho para que puedas lograr eso, ¿no? Porque finalmente los vas a enganchar a través de tu voz y tu contenido. Sigamos. Luis Muñoz Budiel. ¿Cómo ves el crecimiento de podcast en el Perú y qué te parecen los contenidos que se están generando? Bueno, de hecho, me parece que hace un par de meses o hace un mes, uno de los diarios más importantes de Perú lo que hizo fue sacar cuáles son los mejores podcasts. Y sí, hay gente que está haciendo muchos podcasts en Perú. Yo creo que tiene para rato. Por ejemplo, mis amigos escuchan mucho este podcast y creo que es bastante famoso en Perú, que se llama Calla Cabro, y también escuchan Sin Paltas. O sea, son podcasts muy buenos y de hecho yo creo que viene para rato. O sea, yo creo que, de hecho en Creana Podcast, los podcasts de Creana los estamos produciendo aquí en Lima, Perú. Y nosotros tenemos para rato también porque queremos seguir enganchando a nuestra audiencia, enamorándolos con ese tipo de contenido. Yo pienso que tiene para mucho. Si viste la tendencia en el mundo, el crecimiento del podcast es por 500, me parece. Seguimos. Thais, ¿cuáles son tus 3 podcasts favoritos? A ver, yo tengo 2, Thais. Es
Uno que a mí me encanta y quiero aprovechar ese saludo porque la vez pasada les mandé un mensaje y me contestaron, fue Entiende tu mente, un podcast español que habla sobre la psicología, habla sobre la parte más humana de las personas. En verdad tienen temas increíbles, por ejemplo, cómo ser un buen líder, tienen temas un poco más tranqui, como cómo convivir con una persona narcisista, tienen otro tema de, por ejemplo, cómo calmar la ansiedad. Ese podcast a mí me encanta, yo los recomiendo si quieren, es mi podcast favorito de la vida que se llama Entiende tu mente. Hay otro que tengo favorito que es de los TED, también hablan con CEOs así súper top que nos cuentan sus buenas prácticas. Aprovecho este espacio porque también tenemos un podcast en Creana Podcast con el CEO de Creana, con Diego Olchese, donde hemos hablado de cómo Diego ha construido Creana y qué es lo que ha vivido, ¿no? Si no sabían, Diego tiene casi 30 años, es súper joven, así que creo que les recomiendo escuchen ese podcast en Creana Podcast. Gracias, Thais, por tu pregunta. Creo que ya vamos cerrando. A ver, Catherine Méndez, ¿dónde puedo conseguir pistas de audio para el intro y los intermedios? Justo tenemos un blog, Catherine, donde podrás encontrar bancos de sonidos gratis. De repente mis amigos que están moderando podrían ponerle el equipo de Creana el link de bancos de sonidos gratis. Ahí recomendamos varias plataformas donde puedes descargarte música gratuita y efectos gratuitos para que puedas editar tu podcast. Yo no los estoy editando, quien edita Creana Podcast es Arnold y Mayonesa, que son del team Creana, pero yo en mis épocas cuando editaba sonido, usaba mucho Freesound y también usaba Envato Elements. Freesound.org, ahí puedes bajarte un montón de efectos y música gratuita. Incluso Adobe Music tiene una plataforma gratuita para que puedas ahí descargarte música y efectos. Y bueno, ya vamos cerrando. Laura Mendieta me pregunta, ¿cómo se puede aislar el ruido sin estar en una cabina? Muchas gracias. A ver, que sea un espacio donde, primero, no tenga eco. Y eso, para que no tenga eco, tiene que tener muchos elementos en el espacio. Que sea de preferencia un cuarto cerrado, un cuarto chiquito. Si no tiene muchas cosas como muebles, llénalo con cosas para que vayan aislando el sonido. Si ya te quieres poner un poco más, de repente hay muchos ruidos de vecinos, puedes maquillarlo, digamos, con cortinas negras. Las cortinas negras lo que hacen o telas negras, lo que hacen es aislar el ruido del entorno. Procura también, incluso puedes usar cajas de huevo. Las cajas de huevo, donde vienen, puedes ponerlas en la pared, pegarlas, y eso te va a ayudar a que se aísle el ruido. Así que pruébalo y ya me cuentas si te funciona. Pues ese también, de hecho, puede ser un tema de blog, gran tema para el blog de Creana, que seguramente lo van a ver pronto. Y por último, ya creo que eso es, gente. Espero que les haya gustado mucho. Yo voy a estar siempre en Creana Podcast. De hecho, estamos implementando en Creana Podcast un segmento de audio de nuestros invitados, de ustedes, de nuestra comunidad, donde estamos tratando algunas preguntas que ustedes nos mandan para poder incorporarlas en nuestros podcasts. Así que me pueden escribir directamente. Yo estoy en jimena@creana.com. Me pueden escribir a mi mail, pueden escribir al Instagram de Creana, pueden escribir al Facebook de Creana, y ahí yo veo sus preguntas y las podemos tratar en los futuros podcasts que tenemos en Creana. Y nuevamente, si no han escuchado todavía ningún Creana Podcast, les recomiendo vayan a Spotify y escúchenlos. Y nada, eso ha sido todo. Muchas gracias por este espacio, mucha fuerza para todos. Recuerden que en Creana estamos sacando todos los días webinars gratuitos. Mañana tenemos uno también aproximadamente a esta hora. Tenemos también cursos gratis todos los días. De hecho, acabamos de adicionar 7 días más de cursos gratuitos. O sea, nos vamos para abril con los cursos gratis. Aprovechen ese espacio. Yo estoy muy feliz por toda la acogida que está teniendo y que estemos realmente aportando en este tiempo que está siendo bastante difícil. Y nada, y aprovechen ese tiempo para hacer el podcast que tanto soñaron. Aprovechen ese tiempo para hacer esas herramientas que les ayudarán tanto en su marca personal, o porque simplemente quieren divertirse y pasarla bien. Bueno, mañana me cuentan aquí que es Mario Arbizu, gente. De él estaba hablando hace un rato. Es un locutor, un actor. Él es el actor de voz de
Skipper de Madagascar. Así que mañana tenemos ese gran webinar. Les recomiendo, para los que me han preguntado un poco sobre cómo entrenar la voz y ser un actor, un gran locutor o un actor de voz, no se pueden perder ese webinar. Ese webinar no se lo deben perder. Y tampoco no se deben perder los cursos que tenemos con Barberviso. Acabamos de sacar un curso con Luis Carreño, la voz oficial de Bob Esponja, de cómo hacer tu voz para personajes animados. Así que tienen, ahí entrenamos a seguir sacando un contenido, muchos contenidos sobre eso. Gracias a ustedes por todo y ya nos vemos pronto. Seguramente en los Creana Live. Vayan a YouTube, suscríbanse al canal, vayan a Instagram, síganos. Vayan al blog de Creana. Acabamos de sacar un portal de trabajo remoto para estos tiempos en cuarentena. Estamos subiendo artículos, estamos subiendo los mismos webinars, estamos subiendo herramientas. Así que vayan a creana.com/trabajo remoto. Y no se olviden de disfrutar el curso del día. Eso es todo y ya saben, me pueden escribir a mí. Un abrazo y mucha fuerza para este momento que estamos viviendo. Bye.